Estamos ya hoy, 1 de agosto, ha concluido pues el mes de julio, un mes de patria para todo venezolano, un mes, bueno, se celebró el bicentenario de la batalla naval del Lago. Tremenda demostración hizo nuestra Armada Bolivariana y bueno, allá el Zulia estaba encendido. Yo nunca, tenía tiempo que no había tanta gente concentrada en el Zulia y además como a 40 grados centígrados allá en el Paseo del Lago. Pero vamos a escuchar ahí la gaita del bicentenario, vamos a ponerle sabor zuliano. El lago de Maracaibo fue testigo de la gesta que nos dio la independencia hace ya 200 años. ¡Que viva el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde se logró sellar la independencia al triunfar a dos por Padilla! Estrategia de Bolívar en una gesta inmortal. ¡Que viva el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde se logró sellar la independencia al triunfar, comandados por Padilla! Estrategia de Bolívar en una gesta inmortal. Con fuerza y sangre aguerrida, la historia se escribiría. Batalla naval, con fuerza y sangre aguerrida, contra la Armada Imperial. la historia se escribiría. Batalla naval, comandados por Padilla en una gesta inmortal. La gran batalla ocurrió el 24 de julio y entre Cañón y Marullo la independencia selló, y en esas aguas quedó anclada una llama viva de los que dieron su vida, héroes que dieron su vida cuando la patria llamó. Que viva el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde se logró sellar La independencia al triunfar, comandados por estrategia de Padilla. Bolívar en una gesta inmortal. Que viva el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde se logró sellar La independencia al triunfar, comandados por estrategia de Padilla. Bolívar en una gesta inmortal. Con fuerza y sangre aguerrida, la historia se escribiría. Batalla naval, Con fuerza y sangre aguerrida, Armada Imperial. la historia se escribiría. Batalla naval, mandados por Padilla en una gesta inmortal. El pueblo zuliano salió a la calle a celebrar su bicentenario y agarró como un espíritu patriota, ¿no? Eso de que los venezolanos y las venezolanas tenemos esa historia gloriosa de libertad inspirada en el libertador Simón Bolívar, donde el artículo número 1 de nuestra Constitución dice que los principios morales de libertad, independencia, autodeterminación nacional, justicia, paz internacional, van guiados por la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. ¿Quién nos guía? Y bueno, pero el pueblo del Zulia salió a la calle. Fíjense, nada más el Partido Socialista Unido de Venezuela, que nosotros, nuestra organización de base. Debo agradecer eternamente a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a los jefes de VC, a los equipos políticos parroquiales, a los equipos políticos municipales, al equipo político estatal, al Consejo Político del Estado Zulia, bueno, por esa movilización que hubo la semana pasada, extraordinaria. Mire, se hicieron más de 511 actividades, entre reuniones de base, marchas parroquiales. Se movilizó más de 100.000 compatriotas, bueno, revolucionarios,
y se nota, bueno, un gran espíritu de patria, de renacer de patria, y sobre todo, una gran conciencia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está clarísimo lo que representa las sanciones, lo que representa el bloqueo criminal, y está dispuesto y está dando la batalla por la segunda independencia de la patria, de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos algunos testimonios de nuestro pueblo. A pesar de las sanciones que tenemos, seguimos en victoria, seguimos luchando por este proceso revolucionario que no debemos dejar perder, porque estamos siempre con el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, porque no debemos de volver a los tiempos de atrás, que no éramos tomados en cuenta. Siempre las comunidades estábamos marginadas. Ahora, desde que tenemos el proceso revolucionario, siempre estamos presentes y siempre estamos en primer lugar, y con usted hasta el final. Y Venezuela ha salido adelante, aunque tengamos bloqueo, porque Venezuela es rica en todos los minerales, petróleo, oro, bauxita, café, cacao, y nosotros sembramos amor para nuestro presidente y para nuestro pueblo. Ajá, para que vos sepáis, ahí está el pueblo. Vamos a oír otro testimonio del pueblo. Esto es lo que nosotros como militantes necesitamos hacer, unirnos, organizarnos para fortalecer aún más el proceso revolucionario. El objetivo principal es el destino de la patria. Es importante ver la recuperación del país, todo eso se debe a ese gran presidente. No podemos tirarlo todo a la deriva. Que nuestro comandante Nicolás Maduro siga contando el 100% con nosotros y con nuestra comunidad. Así que te apoyamos, mi presidente, te amamos. Nos sentimos comprometidos con esta revolución por todo lo que ha dado nuestro presidente. Qué molleja de conciencia de este pueblo, a lo que le dan así, mira, uno se llena de amor y lo que, bueno, de ánimo para seguir con el mandato del comandante Hugo Chávez, ¿verdad? Unidad, lucha, batalla y victoria. Eso ya el pueblo zuliano lo tiene pues en su alma, en su corazón, en su ser, y bueno, va a defender su independencia, va a defender su autodeterminación, va a defender la soberanía nacional, y para defenderla hay que votar por Maduro, porque votar por cualquiera de estos personajes de la oposición es entregar la patria al imperialismo estadounidense, dicho por ellos mismos. Ellos ya no lo esconden, ¿verdad? Y dicen que tienen, ¿cuál es su estrategia? Infringirle sufrimiento, el máximo sufrimiento al pueblo, para que, bueno, ese pueblo supuestamente, según ellos, se va a confundir, y entonces, como dice Allen Dulles, va a seguir la lógica de su verdugo, del quien le está infringiendo el sufrimiento. Pues se equivocaron otra vez. Nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo tiene por dentro, que corre por su sangre, la herencia de nuestro padre libertador, que también cumplió años. Y vamos a ver entonces, vamos a escuchar de qué se trata esa herencia y quién rescató esa herencia, quién rescató a Bolívar de las estatuas, ¿verdad? Como decía nuestro cantor del pueblo, Alí Primera, decía que iban cada 17 de diciembre al Panteón, en la Cuarta República, los políticos entreguistas, los que le entregaron la patria y el petróleo a los Estados Unidos, iban todos los 17 de diciembre al Panteón a asegurarse que Bolívar estuviese bien muerto. Y llegó Chávez y recogió las banderas mancilladas de nuestro libertador y se las entregó al pueblo. Y entonces el pueblo va adelante, la vanguardia con las banderas de Bolívar, y es indetenible, es indestructible. Escuchemos de Chávez y del presidente Maduro lo que significa esa herencia bolivariana. Somos los hijos de Bolívar, pues. Que nadie se extrañe por eso. Somos, por naturaleza, soldados del pueblo y para el pueblo. Somos pueblo en armas. Somos soldados revolucionarios. Nacimos para una revolución y nacimos por una revolución. Somos soldados antiimperialistas, porque nacimos desde siempre para enfrentar los viejos imperios y los nuevos imperios junto a nuestro pueblo y darle independencia y dignidad a esta patria que se llama Venezuela. ¡Viva
siglo XXI y de Bolívar, obligatoriamente para todos los tiempos futuros y para el tiempo presente, será hablar de una figura histórica que supo encarnar la causa del libertador y llevarla hasta las más grandes consecuencias. Hablar de Bolívar en el siglo XXI obligatoriamente es hablar de Hugo Chávez Frías como su gran reivindicador. Con las ideas maravillosas que creó en el marco de la Revolución de Independencia, dejó el legado para el futuro, y nosotros tenemos que decir como bolivarianos, el libertador hoy sigue siendo vanguardia con su ejemplo, con sus ideas, y su proyecto está aún por realizar. Trascendió su tiempo histórico. Bueno, ahí lo dice el presidente Maduro con rigurosidad científica. Bolívar trascendió su tiempo histórico y va en la vanguardia. Y su idea, ¿quién la lleva al frente? El pueblo lleva la idea de Bolívar. Y eso es lo que le da la mayor fuerza para la resistencia y para la victoria, obtener la victoria sobre el imperialismo. Ahora, ¿quién rescató esas banderas y se las entregó al pueblo? Hugo Chávez. Y en el mes de julio, Hugo Chávez también cumple años. Solamente 4 días separan el natalicio de nuestra génesis, de nuestra lucha, de nuestra doctrina, que es la doctrina bolivariana, por Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 1 establece, cuando no hay que tenerle miedo a la palabra doctrina ni ideología. Esos son argumentos de la derecha para precisamente instaurar su doctrina y su ideología. No, el pueblo de Venezuela es bolivariano, y lo que escuchamos ahí, ¿verdad? Ese grito es el trote de nuestras Fuerzas Armadas. Y al frente de nuestras Fuerzas Armadas, ustedes vieron cómo claramente en ese audio las mujeres le ganan en el trote, en el entusiasmo, porque la que llevan la batalla allá abajo en el barrio, el 80% de nuestros dirigentes de base son mujeres, y por eso es que esas mujeres aguerridas dicen que son bolivarianas. Ahora, bueno, Hugo Chávez cumplió años. Yo tenía 17 años, 1980, del siglo pasado, es decir, hace 43 años, conocí a Hugo Chávez con 17 años. Y al frente estaba yo entrando a la Academia Militar, y al frente estaba el teniente de 26 años, es decir, otro joven. Era un chamo, éramos los chamos de 17 años. Entre esos chamos yo soy compañero de promoción, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Del general en jefe Padrino López, de la misma promoción de 1984. Nos graduamos en 1984. Conocimos al presidente Chávez en 1980, hace 43 años. Y Chávez, que tiene 9 años mayor que nosotros, tenía 26 años. Entonces, fíjense, por ejemplo, para la juventud del partido, la JPSU, que es entre 15 y 30 años. Es decir, que en ese momento nosotros éramos como de la JPSU, por hacer algo de la comparación. Entonces, de ahí salió el movimiento, de círculos de estudio salió un movimiento. Y Chávez logró algo que nuestro productor del programa, Gustavo Pulido, siempre utiliza, que es el autoritas. ¿Qué es el autoritas? Ese hombre inspiraba por el ejemplo, sobre todo que daba, que lo siguieran espontáneamente en sus ideas. Bueno, causaba un furor, una responsabilidad. Él era el amigo, Chávez, era el amigo de uno, era el padre, era el jefe severo, exigente. Ese era Hugo Chávez, y bueno, lo recordamos con mucho amor. Y él siempre recuerdo, yo por ejemplo cuando estoy así, un poco desanimado por algo, yo pongo estas palabras, esas palabras que dice Chávez ahí, respecto a mi persona. Eso fue en el 2006, cuando él me estaba designando jefe de comando de campaña, a donde ganó con el 63% de los votos, por cierto. Entonces, escuchemos para que me dé más ánimo para seguir para la segunda parte del programa, que vamos a tratar de mostrarle la verdad, para que esa posición no siga engañando al pueblo. Dios mío, ¿hasta cuándo, Dios mío? Escuchemos a Chávez. Francisco Ameliá. Francisco Ameliá es un hermano mío, compañero del movimiento bolivariano revolucionario desde que estábamos portando el glorioso uniforme del ejército bolivariano. Francisco Ameliá. Bueno, un vínculo
indestructible. Muchos sectores, ¿verdad?, de la oposición, de la derecha venezolana, no saben, no se imaginan, no miden lo que significa la autoritas de Chávez sembrada en varias generaciones y en el pueblo, y lo que es capaz ese pueblo de hacer por defender esta revolución, hasta perder la vida si fuese necesario, como dice el juramento que hicimos en las academias militares. Quizás ahí, en la Fuerza Armada, es una de las organizaciones a donde se ha dado el cambio más radical en este proceso revolucionario, porque nosotros nos formaron en esos años 80 precisamente, todo lo que era la malla curricular de estudio era para ser unos sirvientes de los intereses de los Estados Unidos. Y llegó Chávez desde abajo con sus círculos de estudio, bueno, y tuvo una revolución que nació en la Fuerza Armada, heredera de las glorias de Bolívar, el único ejército del mundo que ha traspasado su frontera, no para someter pueblos, sino para libertarlo. ¡Viva Bolívar y viva Chávez! Y bueno, seguimos defendiendo ese legado y ahora entramos a la segunda parte del programa, que es media matemática. Agarren ustedes, querido oyente, lápiz y papel, usted que me escuche y usted compruebe. Vamos a comprobar algo aquí, científicamente, ¿verdad? Pero usted llega y saca su calculadora, seguramente me están oyendo allá mis hermanos, ¿verdad? De la milicia bolivariana, que son radio escucha, pero permanente de este programa, ¿verdad? El pueblo, sin distinción de credo, raza, nacionalidad y tendencia política. Muchos escuchan el programa, ¿verdad? Para ver qué digo yo, ¿verdad? La posición. Entonces, vamos a demostrar aquí cómo la primaria es un gran engaño, la primaria de la oposición. Según los números, vamos a analizar algunos números que dio ayer el propio presidente de la primaria, ¿no? De la comisión esa de las primarias, ¿no? Y bueno, vamos a demostrar cuál es la hipótesis, a demostrar, o la pregunta de investigación, ¿verdad? Porque lo más importante es que usted, querido oyente, llegue a su propia conclusión, que los datos, aquí sí no hay pele, esto es una investigación cuantitativa, con datos suministrados por la propia comisión de primaria, o sea que no lo estamos sacando de ningún lado. Y entonces, ¿cuál es la hipótesis ya comprobada, ¿verdad? Por los que conocemos, o los que conocen de alguna manera cómo es el proceso electoral en Venezuela? Bueno, la hipótesis es que la primaria, o sea, ¿cuál es el principal logro de la primaria? Que excluye al 93% de los electorados. Es excluyente, totalmente excluyente, y no es que es medio excluyente. Excluye al 93% del electorado que ellos mismos dicen, que el mismo presidente de la comisión dice que es el universo que tiene derecho a votar, que es 20.342.024 según el corte del registro electoral de mayo del presente año. Eso lo dice. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Otro dato importante. Entonces, dos datos fundamentales que da la comisión de primaria. Por un lado, el universo que tiene derecho a votar, según cifra de ellos mismos. 20.342.024, que es el corte del registro electoral de mayo del 2023. Pero dice que va a haber 5.000 mesas nada más, ¿verdad? Entonces redondeemos los números. Divide usted ahí, nuestro productor Pulido, divide usted 20 millones entre 5.000. Entre 5.000 da 4.000. 4.000 electores por mes. 4.000 electores por mes. Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjate ese hecho, 4.000 electores por mes. Entonces, en cada mesa debe haber un cuaderno de votación con 4.000 electores. Imagínese usted el tiempo, ¿verdad?, que dura que usted entregue la cédula para que busque su cédula entre 4.000. ¿Qué tiempo busque? Y además el proceso sea manual, ¿verdad? Que entonces le tienen que explicar, le tienen que dar, que eso no lo han dicho, no lo han explicado todavía, la papeleta de votación, cómo la van a marcar, meter en la cajita.
váyanse imaginando eso. Ahora fíjense lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Vámonos al Consejo Nacional Electoral ahora. Fíjense, el Consejo Nacional Electoral tiene 40.000 mesas en los procesos electorales, de 40.000 hacia arriba. ¿Por qué tiene 40.000 mesas? Bueno, cuando usted divide los 20 millones entre 40.000, eso da 500, ¿verdad? 20 millones entre 40.000 da 500. Y eso quiere decir que por mesa votan 500. Ahora, ¿de dónde sale ese número? Ustedes saben que el Consejo Nacional Electoral hace simulacros. ¿Para qué hace simulacros ante una elección? Para ver, aquí viene el tercer dato importante, el tiempo de votación. Entonces, fíjense, ya 3 datos importantes que usted va a relacionar como buen investigador que es, ¿verdad? El universo de votantes, 20 millones de 342.024, y el número de mesas que tiene esta primaria, que son 5.000, y el número de mesas que el Consejo Nacional Electoral activa, que son más de 40.000. Ahora, entonces dijimos, el Consejo Nacional Electoral, vamos a redondear cifras, 20 millones entre 40.000 da 500. ¿De dónde sale eso? Porque el Consejo Nacional Electoral, fíjense, calcula 10 horas continuas de votación, ¿verdad? Si usted empieza la votación de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas, pero usted tiene que quitarle ahí mientras que se instala la mesa, la hora en que tienen que almorzar, las pausas que se hacen, calcula 10, ¿verdad? Si son 10 horas y cada hora tiene 60 minutos, 10 por 60, 600. En un proceso que es automatizado, el CNE calcula en los simulacros, ha calculado que un votante dura en promedio entre 45 segundos y 1 minuto. Es decir, que el máximo de votantes posible, ¿verdad?, en una elección con el CNE es de 600 por mesa. Ese es el máximo posible. ¿Qué hace el CNE para garantizar el sufragio a todo el universo de los 20 millones? Bueno, no pone más de 500 electores por mesa. Eso le garantiza entonces, según el tiempo disponible, ¿verdad?, el derecho al sufragio, que es un derecho constitucional, se lo garantiza al universo completo, que son los 20 millones, 343.024. Ahora veamos a lo que propone la derecha o la primaria de la oposición, que lo único que garantiza es la exclusión del 98%. ¿Por qué? Bueno, vamos a sacar esa cuenta. Como es manual y tiene que buscar en un cuaderno de votación donde hay 4.000 nombres, fíjate, el CNE tiene 500, ellos tienen 4.000 por mesa, de 500 a 4.000. Buscar eso, buscar la cédula. ¿Usted entregó la cédula? Buscan, le explican cómo va a votar, agarra la papeleta, se va, la marca, la mete. No menos de 2 minutos va a durar, por ser manual, no menos de 2 minutos. Entonces saque la cuenta usted, ¿verdad? Si dura 2 minutos, vamos a sacar la cuenta, en 10 horas, 10 por 60 minutos que tiene cada hora, son 600. Pero como va a durar 2 minutos por ser manual, lo posible, lo máximo que pueden votar por mesa, lo máximo son 300 votantes por mesa. Repito, 300 votantes por mesa es lo que da físicamente a votar. Ahora multiplica todo ahí, Pulido. 300 por 5.000 mesas. 1.500.000, 1,5 millones es lo máximo, es lo posible, ¿verdad? Es lo posible de electores que puede, no es forma. Si usted llega el día del resultado, y aparece esa comisión y le aparece que están votando más de 1,5 millones, es imposible, es mentira, es parte del teatro, que ya vamos a ver los escenarios. Porque matemática, según la ciencia exacta, la matemática y la física y las horas que tiene un día y las horas disponibles, es imposible que voten más de 300 electores por mesa. Ahora divida usted ahí
Divida usted para sacar el porcentaje. ¿Qué representa ese 1,5 millones en los 20.342.024 que tienen constitucionalmente el derecho a sufragar? Es decir, usted va a dividir 1,5 millones, ¿verdad?, entre 20.343.024 y después lo multiplica por 100. Da 7%, o sea que lo que le está garantizando esa primaria, lo único que garantiza la primaria es, si acaso, que vote el 7% de los que tienen derecho a votar. En otras palabras, excluye al 93%. Entonces, conclusión, conciencia exacta, no hay oportunidad de interpretación aquí. Aquí la cuestión es netamente matemática. Las primarias, lo único que garantiza, las primarias de la oposición, lo único que garantiza es la exclusión del 93% de los que tienen derecho al sufragio. Y punto, como dice por ahí una candidata. Estábamos hablando y demostramos con números, ¿verdad?, y aplicando el método científico con datos, ¿verdad?, que la misma comisión de primarias de la oposición suministró, que lo único que garantiza la primaria de oposición es la exclusión de más del 93% de los que tienen derecho a sufragar. Bueno, después este programa, en horas de la noche, está en mi canal de YouTube publicado y se publicará también por mis redes sociales, Instagram, Twitter. Bueno, me reportan, bueno, hay que recordar que el mes de julio también, bueno, además que es el mes en el que se cumple el 5 de julio, ¿verdad?, el aniversario de la declaración de nuestra independencia, ese día es el día en el cual nuestros cuadros militares ascienden, ¿verdad?, y se hace todo ese proceso ya de renovación de cargos, ¿verdad?, dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces me permito, es oportuno felicitar al general en jefe Vladimir Padrino López, quien fue ratificado como ministro de la Defensa, al general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante del Comando Estratégico Operacional, el mayor general José Murga Batista, comandante general del Ejército Bolivariano, felicitaciones, los conocimos por allá en el estado Carabobo, almirante Ney Villamizar Sánchez, comandante general de la Armada Bolivariana, el mayor general Santiago Infantes Itriago, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, quien fue ratificado, excelente cuadro político y militar, mayor general Helio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, al mayor general Javier Marcano Tabata, comandante general de mi amada milicia bolivariana, a quien conocí, fue decán, ¿verdad?, del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro, fue comandante del glorioso batallón 24 de junio en Campo de Carabobo. El que pasa por ahí, yo fui plaza del batallón, de teniente estuve, en la compañía 24 de junio. Quien pasa por ahí siente en el alma la vibración. Uno corre con los soldados por ahí, por la quebrada del Naipe, sube el Cerro Buenavista y uno siente esas aguas que fueron regadas con la sangre de nuestros héroes libertadores. Siente el cabalgar de los héroes, ¿no?, de los comandantes de esa y del pueblo de esa batalla heroica. Bueno, por cierto, reporta en sintonía el comandante general de la milicia, un abrazo, Javier Marcano Tabata, el famoso grupo de los 70, que ya sabemos, ¿quién es el grupo de los 70? Bueno, son los responsables de defensa integral de las 24 entidades federales, es decir, los 23 estados y el Distrito Capital, más los 46 municipios más poblados del país, en sintonía. También toda lo que es la red y los milicianos de la región central, de Zulia, de Carabobo. Bueno, en sí, nuestros milicianos conscientes de su tarea de patria son siempre escucha de este programa, ¿no?, que queremos desde aquí, bueno, como siempre, como lo dice Chávez, de aquí lo que tratamos es de contribuir
al fortalecimiento de la conciencia colectiva, que según Chávez decía, y yo estoy convencido de eso, es el mayor poder después del poder de Dios. Y bueno, yo hago un reconocimiento especial al excomandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, mayor general Víctor Churio, quien, bueno, es un patriota pues, reconocido y que, bueno, ahora fue designado segundo comandante del Comando Estratégico Operacional. Entonces, ese binomio, ¿verdad? Víctor Churio, como segundo comandante del Comando Estratégico Operacional, ¿verdad? Indudablemente, bajo las órdenes del general en jefe Domingo Hernández Lárens, bueno, y el comandante general de la milicia, un patriota reconocido, bueno, van a garantizar la misión y las funciones de la milicia que están establecidas en la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, vamos a extraer, pero ¿de qué estábamos hablando de la primaria? Ahora, vamos a hablar de los candidatos de los primarias y el fondo de esos candidatos. Hay una candidata y 2 candidatos que están inhabilitados. Nosotros aquí, desde el mes de enero estábamos diciendo que la participación de esos candidatos es porque va a una fase violenta. Ahí el proyecto de esa primaria no es electoral. Ya vimos que excluye al 93% del electorado, entonces electoral no es. Y entonces unos inhabilitados que saben que no van a poder inscribirse y no van a poder participar, ¿qué hacen ahí? Bueno, yo sé que van a ser derrotados por la unión cívico-militar y la conciencia de nuestro pueblo. Pero no olvidemos quién es el verdadero jefe de ellos, que es el imperio, que es que ellos piden sanciones, ellos piden de que nuestro pueblo sufra. Y no es porque lo diga yo, vamos a escucharlo a ellos, pero vamos a escuchar de primero, para ponernos en contexto, qué decía Chávez, qué es el imperio, cuál es el plan del imperio. Escuchemos a Chávez. Y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza. El imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky, con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no? Y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. Bueno, ahí está. El imperio estadounidense está desesperado. Bueno, porque se está dando lo que dice el general en jefe Vladimir Padrino López, lo que llama la escalada de Tucídides, que es cuando una potencia hegemónica, ¿verdad?, está siendo sustituida por otra que viene naciendo, ¿no? Pero la otra es China, ¿verdad? Y un bloque que se está formando, ¿verdad?, donde también está Rusia, ¿verdad? Y vienen ahorita está, no vamos a desviar del tema, pero es muy importante en los próximos programas seguir hablando de los BRICS, ¿verdad?, que es el bloque que se está conformando, a donde se respeta la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Entonces hay una alianza importante ahí, porque ¿cuál ha sido la forma, después de la Segunda Guerra Mundial, cuál ha sido la forma de dominación predilecta del imperio estadounidense? Bueno, la colocación de gobiernos títeres, sobre todo en aquellos países donde hay recursos que ellos necesitan.
en este caso de Venezuela, el petróleo, que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del planeta, ¿no? Entonces, bueno, desde Gómez, es decir, desde el principio del siglo pasado, del siglo XX, hasta que llegó Chávez, ese petróleo lo manejó como le dio la gana al imperio estadounidense. Llegó Chávez y dijo, no, ven acá, entonces petróleo de los venezolanos. Y entonces vinieron los mejores años, hay que recordar, hay que hacer historia, pueblo, los mejores años, ¿verdad? A donde aquí el salario era el más grande, el más alto de Latinoamérica. Era $574 en aquella época, ya en el 2009, en el 2010. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo primero estaba a 100, hubo toda una política de recuperación de la industria petrolera y esos recursos se pusieron a favor del pueblo. Y entonces se crearon las misiones, las grandes misiones, y fue la época de las grandes misiones. Entonces, Chávez demostró que el modelo socialista bolivariano era eficiente, pero entonces los gringos no podían dejar pasar eso. Entonces tenían que acabarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos pensaban que con la desaparición física de Hugo Chávez se iba a acabar todo y arreciaron de las nuevas formas de guerra, que la predilecta es la económica, ¿verdad? Es el bloqueo, es la sanción, ¿no? ¿Para qué? Para hacer sufrir al pueblo, para que sea el mismo pueblo, ¿verdad? A través de campañas mediáticas y lo que llaman la guerra cognitiva, sea el mismo pueblo que se levante contra su gobierno y entonces se cumpla lo que dice Alendul, ¿verdad? Que el pueblo siga la lógica de su verdugo, es decir, los que nos están invadiendo, los que nos están agrediendo, los que están haciendo sufrir al pueblo, entonces a los agentes de guerra, que son esos candidatos que están en primaria, todos, ¿verdad? Elijan un candidato de eso que lo que va a hacer es colocar, arrodillar nuestra nación ante el imperio estadounidense. Y si queda alguna duda de eso, ¿verdad? Escuchemos al propio Bromfield. Bromfield fue embajador de Estados Unidos en Venezuela y él ya en el 2018, han pasado ¿qué? 5 años, desde el 2018, él dice, la estrategia es hacer sufrir al pueblo. No importa que sufra el pueblo, quizás el pueblo va a ser meses o años, pero que sufra. Hay que meterle sufrimiento y sufrimiento al pueblo. Escuchemos a Bromfield. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Sufrimiento por meses, esa es la estrategia, hacer sufrir al pueblo. Eso de que no, que las sanciones son individuales, no, es contra el pueblo. Ahora, ¿quiénes promueven eso contra el pueblo? Vamos a escuchar a María Corina, a Leopoldo López, ¿verdad? Que es a Borges, y pidiendo las sanciones y que asfixien al pueblo. O sea, siguiendo la estrategia, esa que dice Bromfield, que es la estrategia del imperio estadounidense. Escuchemos a estos candidatos o representantes de candidatos pidiendo sanciones al pueblo y sufrimiento. Escuchémoslo. Sí pueden colaborar, aumentando la presión. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Y en tercer lugar, la asfixia total financiera. Más sanciones, más presión. Yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos. Tanto en Europa como en Estados Unidos me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a hacer sanciones como usted le está pidiendo. A los pocos meses eran una realidad. No podemos votar por los traidores a la patria. Mire, si usted agarra el Código Penal, él le llegará a la justicia en algún momento. Usted agarra el Código Penal, eso está pidiendo invasión, ¿verdad? Presión, asfixia humanitaria al pueblo venezolano. Eso es traición a la patria. Cuando un venezolano pide eso en el extranjero, es traición a la patria. Ahí no cabe duda, ahí no cabe interpretación, es traición a la patria. Si esos ciudadanos hicieran eso, mírame eso, si algún senador de los Estados Unidos hiciese algo como eso, parecido, estuviera ahorita en el corredor de la muerte, como llaman ellos, listo para colocarle una inyección letal. Eso no lo pelan. Entonces, bueno, no vengan con ese doble discurso. Ahora vamos a ver a la señora candidata esta María, hablando ahí, pidiéndole a Trump más sanciones. Escuchemos. Esta tarea no está lista, hay que concluirla, hay que avanzar y aplicar
toda la fuerza que sea necesaria para construir una operación que tenga un efecto disuasivo. Y ya se han dado pasos muy importantes, como es el caso de la operación antinarcóticos en el Caribe. Así que no queda claro, nadie puede tener duda, y está muy claro cuál es el camino a seguir, y es el camino que seguir la administración Trump. Bueno, imagínate tú, ahí está claro. Ahí está claro lo que está diciendo. Está diciendo que la salida, como ella dice, es el empleo de la fuerza. Ella va más allá. Ella es, sin duda alguna, ella es el agente principal de la violencia, de una segunda etapa que viene, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión que le dio el imperio estadounidense a esa señora? Bueno, tratar de aglutinar alguna fuerza orgánica en el pueblo para buscar, bueno, eso que lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Siria, ¿verdad? Buscar una violencia interna para entonces ellos justificar eso que llaman allá en la ONU el derecho a proteger, que lo hacen. Es una declaración de guerra disfrazada de intervención humanitaria, eso es lo que busca. Pero escuchemos a la señora María como elemento agente del imperio para crear violencia en el país, escuchémoslo. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. Bueno, imagínate tú, estás pidiendo una fuerza internacional, es decir, una coalición internacional que intervenga en el país. Ahora yo me pregunto, venezolano incluso, que es de oposición, de a pie, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Será que las bombas nada más cazan chavistas y no van a caer sobre todo en el caso de una invasión? Y va a seguir dañando el país y la economía. No puede votar usted, una cosa es ser oposición y otra cosa es ser traidor a la patria. Si usted vota por una traidora a la patria, usted es un traidor a la patria, porque bueno, eso, usted está yendo contra la patria, contra el pueblo, ¿no? Ahora fíjense, esta señora, y estamos hablando mucho de esta señora, pero es que esa es la señora de la violencia, esa es María Violencia, ¿no? Ella llega y dice que no se van a levantar las sanciones, escuchémosla. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Es una decisión correcta, oportuna y tiene el apoyo de los venezolanos. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Bueno, y después la señora se queja cuando sale por ahí y recibe el repudio del pueblo. Pero bueno, más bien este pueblo es muy paciente porque el pueblo es pacífico, es de vocación pacífica. Eso no va a tener, sin duda alguna, nuestro pueblo no quiere violencia, ya se cansó de eso, ¿verdad? Incluso aquellos que lo siguieron en alguna oportunidad ya fueron a votar, incluso en el 2017 por la constituyente, fueron a votar por la paz. No es que eran chavistas, fueron a votar por la paz, por ejemplo. Y cada día se convencen más por la paz. Y por eso es que, por ejemplo, alguien que acaba, un ciudadano venezolano, que acaba de ganar las elecciones de Fede Cámara, ¿verdad? Que en el pasado era elemento fundamental de la violencia, ¿verdad? En el golpe de Estado en el 2002, Adán Celi, presidente de Fede Cámara, bueno, se da cuenta y dice que no, basta las sanciones, que las sanciones no son individuales, las sanciones van con el pueblo. Y si hay un sector, ¿verdad?, que está bien impactado negativamente con las sanciones, es precisamente el factor de los industriales, de los empresarios. Escuchemos a Adán Celi, presidente de Fede Cámara. ¿Acompañarían desde Fede Cámaras el llamado a levantar las sanciones? Mira, ningún país quiere estar sancionado. El venezolano que diga que quiere sanciones, ese es un loco. Nosotros pedimos evidentemente que las sanciones se levanten. Eso no ha hecho sino empobrecer al país, ¿no? Y a través de eliminar esas sanciones podamos tener un comercio más fluido, pero también por otro lado que se hagan los cambios necesarios también dentro del marco jurídico, que yo creo que estamos caminando para allá. Las dos cosas deben ir en conjunto. Nadie puede pedir un país que esté sancionado, eso no sirve, eso lo que ha hecho es un daño. Bueno, ahí está, pues, según Adán Celis podíamos llamar María la Loca, ¿verdad? Porque todo aquel que pide sanciones contra Venezuela tiene que estar loco, ¿verdad? Pues no vive aquí, no tiene los hijos aquí, la generación. O sea, los empresarios, por ejemplo, esos empresarios que tienen un negocio familiar de más de 100 años, que los hay, y bastante, y heredaron. Entonces, por esa estupidez está pidiendo sanciones, van a acabar con todo ese trabajo de sus antepasados, sus abuelos, bisabuelos. Es una locura, tiene que estar loco. El que haga eso tiene que estar loco, pero hay que estar consciente
que la guerra cognitiva pone a la gente loca. Aquel que se pega ahí a las redes sociales y entonces con técnicas específicas, bueno, hacen que esa persona no analice. Esa es más o menos una de las funciones, que no analice, que no tenga mente crítica y entonces sigue a los influencers. Ajá. Y entonces lo que dice el influencer es más grande. Pero vamos a escuchar a una analista política que hace análisis objetivo, no es chavista, ¿verdad? Me refiero a Indira Urbaneja. Voy a ver ahí por Gustavo Pulido. Trata de comunicarte con Indira Urbaneja a ver si acepta venir a su programa hablando de poder, para que nos explique algunas cosas, algunas opiniones que tiene. Una de esas opiniones es que todo eso que están en la primaria son unos parásitos políticos. Escuchémoslo, qué nos dice Indira Urbaneja sobre los parásitos políticos. Dime en qué parte del planeta Tierra un presidente o presidenta llega al poder por pedir la intervención de otro país o por más bien prestarse para la intervención o prestarse para la entrega del territorio. Porque aquí no era nada más que estaban tratando de intercambiar el petróleo por la silla Miraflores. Aquí intentaron intercambiar los límites con Colombia en el sector de La Guajira, se lo ofrecieron a Duque. Como la representante Juan Guaidó, Vanessa Newman, le ofreció al Reino Unido dejar la Guyana tranquila, entregar el Esequibo. Entonces, aquí estamos hablando de gente que empezó a intercambiar el territorio por la silla Miraflores y por eso antier, con toda la de la ley, le dije que eran unos parásitos políticos porque son los únicos que han intentado un cambio político, es decir, llegar a Miraflores vendiendo el país, entregando el país, pero además infligiéndole sufrimiento a la gente. ¿Qué dice ahí Indira? Bueno, que son unos parásitos políticos. ¿Por qué? Porque no tuviesen ningún tipo de vida si no se chuparan al gobierno de los Estados Unidos. Porque, o sea, que un parásito es aquel que se pega en alguna parte, un parásito de una mata, que se chupa, se alimenta de ahí. Si no se alimentara de las locuras del imperio estadounidense, aquí no fuesen pero la nada, ni lo nombraran. Entonces por eso son unos parásitos políticos. Y Indira coincide conmigo, y yo coincido con ella, en que el plan no es electoral. Ya lo vimos, el plan no es electoral porque si yo hago un proceso electoral que de entrada excluyo al 93% del electorado, no es electoral. Porque si yo inscribo a 3 personas inhabilitadas y digo que voy a allanar el camino si ganan, ¿verdad? Como dijo ayer el presidente de esa Comisión Nacional de Primaria, entonces el plan no es electoral. Pero vamos a escuchar a Indira, ¿qué nos dice Indira de que el plan no es electoral? La señora María Corina, que ahora la voy a llamar la señora Fospuca porque vive recogiendo pura basura. Ay, no sea mal. Está recogiendo todo lo que salió del interinato. Yo no le tengo miedo a los bots ni a los laboratorios porque además ya sé cómo funcionan. Sé de la agencia que tienen en Panamá, sé de la agencia que tienen en Estados Unidos operando, sé cuánto cuesta la operación. Es más, ellos quieren exigir un respeto que ellos no están dando. Ellos quieren imponer su camino y no se lo vamos a permitir. ¿Sabes por qué? Porque aquí ha costado demasiado y a este pueblo le ha costado demasiado volver a la ruta electoral. Es importante, y con esto cierro, alertar a nuestra gente. No se trata nada más de una pataleta. Hay un juego geopolítico atrás de la señora. Hay intereses profundos que otra vez la están reviviendo en Washington, que la están reviviendo en Europa, que la están reviviendo en otros sectores, porque el plan no es electoral. Bueno, ahí está. Indira dice 2 cosas. Son parásitos porque no tuviesen vida si no están apoyados por los Estados Unidos. Y el plan no es electoral. Le están metiendo fuerza para que una segunda etapa, que el plan es violento, pero el pueblo no lo va a dejar pasar. Ahora, vamos a terminar, ya que estamos llegando a la fin de este programa, con, mira, Garantón, que ese viene de Voluntad Popular, ¿verdad? Y, viene de Voluntad Popular. Y él dice algo que ya está demostrado, pero lo dice más suave, claro está, que las primarias son excluyentes. Vamos a escuchar a Garantón, el audio 11. Primaria poco a poco, por muchas razones, se fue convirtiendo en un evento que va a medir solamente el liderazgo del extremo de la oposición. Lo hablábamos el otro día. Y ese extremo de la oposición no representa la mayoría del país. Y por lo tanto las condiciones cambiaron. Es decir, a nosotros nos invitaron por una fiesta nacional de toda la gente, de todo el mundo, y resulta que cuando abrimos la puerta era más bien como una sesión espiritista, ¿no? Una cosa mucho más chiquita, mucho más cerrada, y no es a lo que
queríamos ir ni a lo que estamos convocados ni a lo que queremos convocar al país. Y es la gran diferencia. Nosotros estamos convocando... Pero se dieron cuenta 2 días antes de que cerrara el proceso de inscripción. Bueno, la dinámica política es así. Las primarias son excluyentes y todos los que están en esa primaria lo saben. Entonces, ¿qué es lo que va al frente? ¿De qué estamos? De otro engaño, de otro engaño. No se dejen engañar. Si la oposición quiere, si la oposición, ¿verdad?, que tiene derecho a un país democrático, el que adversa a este proceso revolucionario, quiere lograr algo, lo primero que tiene que hacer es no dejarse engañar por esos falsos dirigentes de la oposición que toditos están ahí en las primarias. Si usted quiere seguir analizando, y vamos el próximo programa, vamos a analizar qué significa el fondo, qué significa seguir pidiendo sanciones a Venezuela, y con esto, bueno, nos despedimos hasta el próximo martes a las 8 de la mañana en su programa Hablando de Poder.